Abra su Biblia en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Si bien leímos de Gálatas 3:26 al 4:7, quiero que veamos un poco de contexto también, pero lo voy a hacer en el transcurso del mensaje. Vamos a orar primero. Padre nuestro, agradecemos, Señor, que tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, Señor, se mantengan sobre nuestras vidas. Y, Señor, imploramos, porque realmente lo necesitamos de ti y de tu ayuda, que con la ayuda de tu Espíritu, Señor, podamos ir asimilando un poco más de tu palabra para nuestras vidas y ver, Señor, todas las implicancias que el mensaje del Evangelio tiene para cada uno de nosotros. Señor, a veces circunstancias diferentes nos impiden poder vislumbrar con claridad todo lo que tú tienes que decirnos. Oramos que quites, Señor, todo pecado, toda situación que esté afectando emocionalmente nuestras vidas o de otra manera, para que no podamos, Señor, perder nada de lo que tú tienes que decirnos en esta mañana o esta tarde ya. Señor, ayúdanos, guíanos tú, Señor, a descubrir las verdades profundas del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Esta sección de Gálatas ha sido denominada el punto culminante del Evangelio. El punto culminante del Evangelio. Y se le llama así por una frase que aparece, ¿no es cierto?, específicamente en la expresión, en el capítulo 4, versículo 5, donde dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la, dice qué cosa, adopción de hijos, ¿ya? El punto culminante del Evangelio, ¿no es cierto?, es la concepción de la adopción divina. La adopción divina. ¿Saben lo que significa la palabra adopción a propósito? ¿Ya? Tal vez Sol y Pepe podrían darnos una clase, ¿ya?, porque ellos vivieron ese proceso, pero voy a notar algo que tiene que ver con la época en la cual, ¿no es cierto?, Pablo circunscribe este aspecto, en la época romana. La adopción, o llamada también filiación, era el proceso romano por medio del cual un hombre rico podía adoptar a uno de sus siervos como hijo. El proceso por el medio del cual un hombre rico podía adoptar a uno de sus siervos, o escuchen bien, como un hijo. Y el versículo 7 lo resume diciéndonos que ya no somos esclavos, sino dice, por medio de Jesús somos ahora herederos legales de todo lo que Dios puede darnos. Miren, dice el versículo, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, cuidado con lo que algunas de las canciones que cantamos ahora, y lo recalcó mi hermano, ¿no es cierto?, que ya no somos, ¿qué cosa? Que ahora servimos a Dios por amor, ¿no es cierto? Somos esclavos por amor, decía la canción, ¿sí? No está mal. Y muchas frases de la Biblia, ¿no es cierto?, tienen que entenderse en el contexto en el cual están, ¿ya? Y el significado no siempre va a significar lo que nosotros entendemos según el diccionario, sino según el contexto. Eso es lo que manda regularmente la definición de una palabra. Así que no entren en confusión en torno al tema porque no es la idea, ¿ya? Sinclair Ferguson, ¿no es cierto?, un teólogo y pastor escocés, aún vivo, dice, la noción, escuchen bien, y subrayo, la noción, ¿qué significa la noción? La percepción, la captación, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra idea se me viene? Tenemos noción de algo, decimos. Tenemos un conocimiento, una idea, ¿no es cierto?, de lo que es, ¿ya? Ahora, la noción, dice él, de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, dice, es la causa principal de la vida cristiana. La noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana. En pocas palabras, nosotros no podemos entender la vida cristiana si no entendemos la noción de lo que significa ser, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Y esto no es para los inicios de la vida cristiana solamente, sino es para, ¿qué cosa? Para la permanente filiación que tenemos ¿con quién? Con Dios a través de Cristo. Él termina diciendo, nuestra filiación
A Dios, dice él, es la cúspide de la creación y la meta de la redención. ¿Recuerdan que Romano dice que la creación gime hasta qué? ¿Ah? Hasta la adopción final. Es decir, el proceso de adopción empezó cuando tú creíste en Cristo, pero no ha terminado todavía. Y se consumará, dice, ¿dónde? En la eternidad. Ojo con esto, porque regularmente nosotros cuando hablamos del Evangelio siempre tenemos la noción o la idea que esto solamente es para ¿quiénes? Para las personas que están recién en el proceso de conocer a Cristo como Salvador. Pero después de que ellos conocen a Cristo o que yo conozco a Cristo como Salvador, entonces el Evangelio ya deja de ser relevante para mí. Y esto es una idea que no sé por qué razón se ha introducido en la iglesia cristiana de manera tan notoria, y a veces olvidamos todos los beneficios que se obtienen de una constante, ¿no es cierto?, concepción y repetición y recordatorio de lo que el Evangelio es e implica para cada uno de nosotros. Ahora, entender Gálatas, ¿no es cierto?, implica ponerse en un contexto. ¿Por qué razón Pablo está hablando de esto? ¿Cuál era el problema en la iglesia en Galacia? ¿Cuál era el problema en la iglesia en Galacia? ¿Alguno lo recuerda? ¿Ah? ¿Qué había? ¿Qué problema tenían? ¿Ya? Había un problema, ¿no es cierto?, con un grupo llamado los judaizantes. Y cuando uno va a Gálatas 1, para ponernos en contexto, versículo 6, Pablo, ¿no es cierto?, va a expresar, ¿no es cierto?, su asombro ante algo que está ocurriendo en la iglesia. ¿Ya? Una iglesia a la cual él había predicado el Evangelio. Y dice, estoy, dice, maravillado. En realidad no maravillado porque diciendo, ¡oh, qué maravilla! No. Esta expresión sería, ¿no es cierto?, estoy perplejo, estoy asombrado, estoy anonadado, estoy... ¿Qué otra expresión más? Dígalo. Sí. Estoy flop. Sí, poniéndolo en chileno. Sí, es verdad. Dice, estoy asombrado, dice, de que tan pronto, nótese, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En pocas palabras que está diciendo Pablo, estoy tan asombrado de que ustedes que comenzaron su vivencia como cristianos por la predicación del evangelio, ahora ¿qué cosa hayan hecho? El evangelio lo han dejado ¿dónde? De lado. Y ya no les importa. Y dice, no que haya otro, dice, en cuanto al evangelio, otro mensaje, sino que hay algunos que os perturban y quieren, dice, pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia en Galacia? Algo ha llamado al problema de Galacia el evangelio y algo más. El evangelio y algo más. Los de Galacia, ¿no es cierto?, los maestros judaizantes estaban diciendo, el evangelio, hermanos de Galacia llegaron a ir los judaizantes diciendo, Pablo les predicó el evangelio, está bien, qué bueno que comenzaron con el evangelio, excelente noticia, pero les traemos una mejor. No es suficiente. No es suficiente. Hay que agregarle algo. ¿Y algunas cosas que le querían agregar? ¿Ejemplos? ¿Los que han leído Gálatas? Guardar la ley con todas sus implicancias, los 10 mandamientos con todo lo que implican. Inclusive por ahí estaba el tema, ¿no es cierto?, de qué? De circuncidarse. Es decir, también querían que se circuncidaran, o sea, que adoptaran todo, no solamente los mandamientos, sino todos los ritos judíos. También hay otra expresión ahí, que ustedes guardan los días, los meses, los años, las fiestas. Es decir, tenían que guardar los mandamientos, tenían que circuncidarse y tenían que guardar todas las festividades. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Ahora, cuando uno lee esto, ¿no es cierto?, hoy día en el siglo XXI y mira hacia atrás, dice, ok, Pastor Omar, hermano Omar, como quieran llamarme, Omar, porque me conoce más tiempo, ¿no es cierto?, uno podría pensar qué cosa puede ser un problema de ellos, pero nosotros no tenemos ese problema hoy en día. Nosotros no somos legalistas. ¿O sí? ¿Estás descubierto siendo legalista o no? Pensando que el evangelio no es suficiente y necesitas algo más. El evangelio y un moralismo por aquí y por allá, ¿sí? El evangelio y una meritocracia por aquí y por allá, el evangelio y un desempeñismo por aquí y por allá, el evangelio y un esfuerzo personal por aquí y por allá. ¿Me captan? Anoche conversaba con un joven en Rancagua que fui a predicar a una iglesia que está naciente allá, y un joven que lleva como un año en la iglesia ha ido comprendiendo bastantes cosas, estaba contento, dice, me gusta pastor como predica. No, flores aparte. Pero él estaba entendiendo el evangelio, que es lo importante. Pero algo me llamó la atención cuando terminamos de conversar. Me dijo, lo único que sí es que están viendo el evangelio y yo quiero esforzarme, pastor, por ser mejor para el Señor. Y yo escuché la palabra esforzarme por ser mejor para el Señor
y me dio cierto temor. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo, pastor, que nosotros no debemos hacer nada? Sí, pero cuidado, el problema es dónde colocamos, ¿no es cierto?, el orden de las cosas. ¿Dónde colocamos la locomotora? ¿Ya? ¿Atrás o adelante? Para que tiren los carros. Aunque las locomotoras pueden hacerlo de ambos lados, pero ¿dónde va el tema? Ese es el entiende. Y quiero destacar algo importante y que descubramos que a lo mejor nosotros también tenemos a veces atisbo de legalismo, tanto en nuestras vidas personales como también en nuestras vidas eclesiásticas. Para entender quién es un cristiano, hermanos míos, y el por qué serlo es un privilegio, según esta carta, es necesario entender y apreciar, como dije, el término de la adopción divina. ¿Qué significa haber pasado de ser un esclavo sin ningún derecho a tener ahora qué cosa? Todos los privilegios de aquel, del hombre de la casa, del hombre rico de la casa, pasar a ser un hijo, ¿no es cierto?, heredero de todo, de todo. Por favor, leamos Gálatas un poquito en contexto. Gálatas 3:19, para dentro del contexto primario aquí, ¿no es cierto?, de la porción que voy a leer. Gálatas 3:19 dice algo interesante, dice. Entonces, Pablo dice, ¿no es cierto?, después de lo que hemos mencionado, ¿cuál era el problema en Galacia? El legalismo, ¿no es cierto?, con todo lo que implicaba. O llamémoslo moralismo, desempeñismo, como quieran llamarle. Pero todo lo que tenía que ver con el evangelio y esfuerzos personales, ¿ya?, para agradar a Dios. Entonces dice Pablo, escribiendo a la iglesia, ¿para qué sirve la ley? Seguramente la pregunta que se hacía la gente en la iglesia. Pablo, ok, nos estás predicando de la libertad, del evangelio y de todo lo que eso implica para mi vida. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, la ley aparece en la escena, ¿no es cierto?, de la redención ¿con qué objeto? No para salvar. Nunca tuvo el objeto, ¿no es cierto?, ¿de qué? De salvar a nadie. Lo único que hacía la ley, ¿qué cosa era? Controlar que no se cometieran más transgresiones. Dice, hasta que viniese, y esto es interesante, la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 3:19 nos dice que vemos, ¿no es cierto?, aquí la simiente. ¿Quién es la simiente que iba a aparecer en escena para poder, ¿no es cierto?, solucionar el problema del pecado que la ley no podía solucionar? ¿Ah? Es Jesús, ¿no es cierto?, la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿ya? Y nótese, esta simiente, Jesús obtiene todas las bendiciones que se le prometieron a Abraham, ¿no es cierto?, porque Jesús viene de esa simiente también, ¿ya? Y cualquiera, por lo tanto, que pertenezca a Cristo por la fe, automáticamente también se vuelve un heredero. ¿Por qué digo esto? Porque Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, de esa simiente, nótese la conexión, ¿ya? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y por lo tanto, como consecuencia, ¿qué obtienen? Herederos según la promesa. ¿Me van siguiendo en el argumento? Ok. ¿Cómo nos llega esta herencia? Es la pregunta. ¿Cómo llegamos a ser herederos? Es lo que en este caso, ¿no es cierto?, dice Gálatas 4:4-5, ¿ya? Cuando leemos ahí más adelante. Nótese, dice ahí versículos 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hace Dios? Envió, dice, a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué? Para que rescatase, redimiese, comprase, significa esa expresión por precio, ¿no es cierto?, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos entonces la adopción ¿de qué? De hijos. Miren, hermanos, esto que es hermoso. Solo por medio del Hijo de Dios llegamos nosotros a ser hijos de Dios legalmente. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios que no sea a través de ¿quién? De Cristo. Por eso que era sorprendente para Pablo. Ustedes que comenzaron escuchando el Evangelio y entendieron que Cristo era la única razón, ¿no es cierto?, para su salvación, hoy día estén dejando a Cristo de lado y se estén volcando en agregarle algo más a lo que Cristo ya consumó por ustedes. Él los salvó y los hizo además, ¿qué cosa? Herederos con todos los privilegios. Ustedes no necesitan hacer nada para ganarse, ¿qué cosa? Algo que Cristo ya ganó en la cruz y se los dio. Nótese que están en tiempo aoristo en griego todas estas expresiones, es decir, cosas consumadas. No hay vuelta que darle. Ahora, por ende, recibimos también entonces un nuevo estatus.
y por medio además del Espíritu Santo llegamos a ser hijos de Dios de manera experimental o experiencial. Nótese el versículo 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, dice como consecuencia, entonces Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, una expresión, ¿no es cierto?, aramea, que dice ¿qué cosa? Abba, Padre. Papá mío, mi papá, mi papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo está diciendo, estoy maravillado, estoy sorprendido y estoy entristecido. Ustedes que empezaron por Cristo y Cristo les ofreció y les dio todo lo que hoy día pueden tener, ¿por qué otra vez vuelven a ser esclavos? ¿Por qué se están esclavizando otra vez? Quiero destacar dos cosas a la luz de todo este resumen que he hecho. Gálatas 3:26, ¿no es cierto?, dice que nosotros somos, pues todos vosotros sois hijos de Dios, dice, por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, este versículo es el corazón de la vida cristiana. Este es un versículo que es corazón de la vida cristiana. ¿Por qué? En primer lugar, quiero decir algo. ¿Qué significa esta expresión, ¿no es cierto?, hijo de Dios? No es algo a lo que estamos aspirando los seres humanos, el ser hijo de Dios. Hay alguien que en realidad quiere ser hijo de Dios. Cuando uno lee la Biblia, uno se sorprende de esto. Algunos dirán, pero sí, hay personas que están buscando a Dios, pastor. Sí y no, diría yo. Porque hay un problema que no entendemos a veces todo lo que eso implica. Por eso voy. La gente de repente quiere llegar a la iglesia y quiere ser parte de una iglesia y quiere tener relación con Dios. ¿Por qué razón? Por los beneficios emocionales que esto le puede otorgar. O los beneficios materiales que esto le puede otorgar. Porque si Dios me da ciertas cosas, entonces... Y si Dios me tranquiliza y calma, excelente, muy bien. Entonces me mantengo una buena relación. Pero la gente regularmente no busca ser hijo de Dios. ¿Por qué? Por las razones bíblicas. ¿Recuerdan el joven rico en la Biblia? Hay un joven rico que se acercó y dijo, Señor Jesús, quiero seguirte. ¿Ya? Yo he guardado todos los mandamientos, un legalista de primera. ¿Ya? El hombre era respetuoso de la ley. Excelente, ningún problema. Jesús dice que lo miró. ¿Qué pasó? Le dijo, ok, joven, perfecto. Solo te falta una cosa y estamos ok. ¿Ya? Anda, vende todo lo que tienes y sigue. Tragó saliva, ¿no es cierto? Y dijo, ay, ¿qué? Inclusive antes le había dicho maestro bueno, ¿recuerdan? Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno. ¿Quién? O sea, ¿me estás diciendo que yo soy quién? Dios. Que ha guardado todos los mandamientos y quiere seguirme. Ok, entonces vende todo lo que tienes, porque no debe haber nada que se interponga entre tú y Dios. Y el joven se fue triste, ¿por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces este joven guardador de la ley estaba quebrantando el primer mandamiento. ¿Cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo, o no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era su ídolo? ¿Cuál era su Dios? Sus posesiones. Este joven estaba aspirando a ¿qué cosa? Entre comillas, quería ser hijo de Dios, pero no entendía lo que eso significaba. Por esa razón digo, no es algo a lo que aspiramos realmente los seres humanos. Tampoco es un logro que se va a obtener en el futuro. Es algo que, según Pablo dice, tenemos hoy día como estado presente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando ustedes entienden esta concepción, entonces tienen una realidad, o digamos, de vida totalmente diferente a lo que antes entendían. Este pasaje también nos aclara que esta relación o filiación o adopción no es algo que todos los seres humanos pueden obtener, no es algo universal. No todos son hijos de Dios solo por el hecho de haber sido creados por Dios, como Pablo dice en Gálatas, en Hechos 17:29, porque el linaje suyo somos, le dijo aquel a los atenienses. Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios, pero no todos tienen la posibilidad de ser hijos de Dios. Ni todos lo son automáticamente por haber sido creados. Tiene que haber un proceso en el cual la fe descansa ¿en quién? En Cristo Jesús. Noten lo siguiente. Y lo que sí este texto nos dice, estimados, es que nuestra afiliación o relación con Dios es de un carácter tan profundo, ¿no es cierto? Y que viene solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo por medio de la fe, como don de Dios, somos, dice la Biblia, adoptados en la familia de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya, pastor, ok, uno dirá, está bien, esta es la concepción que todos tenemos y que regularmente se da en el Evangelio cuando uno lo predica. Le decimos a la gente, usted tiene que reconocer que es pecador, tiene que reconocer, ¿no es cierto?, que Cristo es el Salvador, tiene que recibirlo como Salvador personal, y ahí empezamos todo ese proceso, ¿no es cierto?, de mecanización en cuanto a la presentación del Evangelio, que muchas veces no logra cambiar ningún corazón.
Porque hacemos el proceso tan rápido que la gente no logra asimilar lo que estamos viendo aquí, la implicancia de que es de ser un hijo de Dios. Hay personas que yo he escuchado, y tenía una compañera de instituto bíblico, hija de pastor, que estábamos ya en el 3º o 4º año de estudio, y cuando estaba en ese proceso, ¿no es cierto?, toda su vida criada en la iglesia, y estando en el instituto, ella recibió a Cristo como Salvador personal. ¿Puede ser o no? Puede ser. Y creo que ocurre mucho más de lo que nosotros a veces nos imaginamos. El comprender, ¿no es cierto?, lo que significa la implicancia de ser un hijo de Dios es un asunto que es un proceso bien interesante, y llega un momento en el cual, como se dice en buen chino, se nos alumbra la ampolleta. Decimos, ahora entiendo todo lo que significa ser un hijo de Dios. Y tal vez ese fue el momento de tu conversión. Por eso a mí me gusta poner fechas de conversión. No me gusta que la gente diga, el 26 de diciembre a las 13:02 yo recibí aquí. No, el asunto no es así, no es tan facilista. Es un asunto muy especial. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo: ¿tú quieres nacer de nuevo? Mira, este es un proceso que hace el Espíritu. Y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Es decir, no es un asunto que a veces somos conscientes en el mismo momento en que creemos recibir a Cristo. A veces el proceso se da más adelante, en el cual decimos, ¡pah!, se nos cae la tecla. Ahora entiendo lo que significa ser un hijo de Dios. Y ahí viene, ¿no es cierto?, como el caída de cadena, como el peregrino, ¿recuerdan? Cuando llegue se le cae su bulto atrás, ahí sí, ahora soy libre. Ahora soy libre. De la misma manera, decir que Cristo es nuestra ropa, hermanos, es un llamado que está haciendo Pablo a depender y ser conscientes de Cristo momento a momento. Es decir, cuando yo estoy revestido de Cristo, entonces me identifico con Él, pero también estoy, ¿qué cosa?, cerca de Él. Debemos espiritualmente, ¿no es cierto?, practicar la presencia de Cristo. Si yo soy un hijo de Dios, entonces tengo una identidad con Cristo y tengo una cercanía de relación con Cristo. Una tercera cosa que nos enseña la ropa o la vestimenta, ¿no es cierto?, es la imitación, con la cual nosotros a veces usamos ropa para imitar algo. ¿Sí o no? Normalmente los peinados, la forma de vestir, ¿no es cierto?, a veces la imitamos ¿de quién? De alguien que nos llama la atención. Un tiempo, ¿no es cierto?, todo el peinado Celia Pan. Y cuando digo Celia Pan, todos dicen eso. Arturo Vidal, el jugador de fútbol, ¿sí? Y se identifican con, ¿ya? Imitan a. Antiguamente, ¿no es cierto?, estaban las Barbie, y todas las señoritas querían ser una Barbie. ¿Sí? Imitarle y vestirse como ella. Hermano, imitación. La ropa, ¿no es cierto?, en este caso implica que nuestro modelo a seguir es alguien determinado. Yo me visto de una manera, ¿por qué? Porque sigo según los cánones que hoy día se establecen. ¿Ya? A propósito, yo nunca he entendido muy bien para qué hacen los modelajes de ropa, ¿no es cierto?, que muestran en la televisión. Porque nadie se pone esa ropa. Creo que es para recaudar plata, ¿no? Porque al final ropa tan extraña que nadie se la coloca. Pero de alguna manera se nos inculca, ¿no es cierto?, la idea de que tenemos que usar cierta ropa e imitar, ¿no es cierto?, ciertos modelos. Pero en este caso, ¿qué está diciendo Pablo? Que nuestro modelo principal, ¿quién es? Cristo, otra vez. Muchos se dejan llevar, como dije, por la ropa, ¿no es cierto?, que otros usan. Pero en nuestro caso, somos llamados, dice Pablo, a ponernos las vestiduras, ¿no es cierto?, o las virtudes, perdón, y acciones de Jesús. Somos llamados, ¿no es cierto?, a ser como Él. Ante Cristo como nuestro espejo, debemos ver cómo nos vemos realmente. Ese es el modelo que nosotros, ¿no es cierto?, somos llamados a seguir. ¿Qué ropa estás usando? ¿Qué es lo que ve la gente cuando te ve a ti hoy día? Nosotros sabemos que en la calle la gente se viste ciertas iglesias, la identificamos al tiro y sabemos que estas personas son de esta iglesia, ¿no es cierto? Si andan de manera vestida de una manera particular, y si andan con una atalaya bajo el brazo, sabemos muy bien de dónde son. ¿Ya? O si andan con un moñito, algunas hermanas con la Biblia, sabemos de dónde son, ¿sí o no? O sea, eso era la identidad antaño, era lo más tradicional que todavía se ve en algunos casos. Hoy día, en nuestros casos, iglesias entre comillas más contemporáneas, de repente como que si me vende corbata el día domingo, esta persona va a la iglesia, seguramente. Hermanos, la imitación de Cristo. Y en cuarto lugar, la ropa nos habla también de la aceptabilidad que tenemos, de la cual buscamos, ¿no es cierto?, depender. La ropa también es usada como adorno, ¿sí?, como un adorno especial. Cubre nuestra desnudez. Cubre nuestra desnudez. Dios, es interesante, ha estado proveyendo ropa para cubrir nuestra vergüenza desde la caída en Génesis 3, ¿sí o no?
Decir que Cristo es nuestra ropa es decir que a la vista de Dios somos, ¿no es cierto?, amados, ¿no es cierto?, por la obra y la salvación provista solo por Cristo en la cruz. Él proveyó, ¿no es cierto?, todo. De Cristo estáis revestidos. La pregunta es, si la ropa significa todo esto, ¿yo necesito agregarle algo más a mi vida cristiana? Esa es la implicancia de todo esto. ¿Necesito agregar algo más a mi identidad con Cristo, a mi identificación con Cristo, a mi forma de vivir como cristiano, si Dios me lo ha dado todo? ¿Qué debiera ver Dios cuando a ti te ve o a mí me ve? ¿Saben? La Biblia dice, Él debiera ver a su Hijo, debiera ver la justicia y perfección de Cristo. Esto, hermanos, es lo que debemos usar y lo que nos debe identificar. Más allá si uso corbata o no uso corbata, ¿no es cierto? Si uso vestido o no uso vestido, si ando con la Biblia debajo del brazo o no ando con la Biblia debajo del brazo. Porque eso también muchas veces son atisbos de que el legalismo en nuestras iglesias. Y le damos la prioridad. No, si el pastor no predica por corbata, no lo voy a escuchar. ¿O no? Y ponemos trabas, un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? ¿Qué? Hermanos, por lo tanto, vemos lo siguiente. Gálatas 3:27 es una hermosa, audaz y exhaustiva metáfora que describe una vida completamente nueva. Nueva, completamente nueva. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra bautismo aquí no implica necesariamente el tema del bautismo en agua. Ojo, otra vez las expresiones tienen que ver con el contexto. La idea es que estamos siendo cubiertos por Dios. Esa es la idea de la implicancia. Lo estoy resumiendo, podría explayarme mucho más, pero no es mi tema hoy en día. Pero esa es la idea del contexto aquí. También, en este caso, hermanos, todo lo que hemos visto significa pensar en Cristo constantemente, dejando que su espíritu, que su carácter infundan e impregnen todo lo que piensas, dices y haces. Nótese, todo lo que piensas, dices y haces se da cuando realmente tienes noción de ser un hijo de Dios revestido de Cristo. Esto viene de manera automática. No es algo que yo logro adquirir, porque es algo que se me dio en Cristo. Por eso es que el problema de la iglesia en Galacia era un problema grave y delicado, porque la gente pensaba, no basta el evangelio con todo lo que se les ha enseñado, es necesario que guarden los mandamientos, que rijan, ¿no es cierto?, se rijan por estas normas X, porque si no ustedes no van a llegar a la estatura de agradar a ¿quién? A Dios. Y hermanos, nosotros cuando hemos creído en Cristo ya agradamos a Cristo, ya agradamos a Dios, y no necesito agregarle nada más a eso. Por favor, medita profundamente en eso y en todo lo que implica eso. Esto va mucho más allá, como dije, de guardar reglas y normas, inclusive más allá de la simple obediencia que a veces nosotros decimos tener hacia Cristo. Significa estar, en este caso, enamorado de Cristo y bañado de Él e inundado por Él al punto, ¿no es cierto?, que mi vida de manera natural se conduce agradable ante sus ojos y es un testimonio poderoso a los demás. Aquí vemos que a un cristiano nunca se le puede demandar algún compromiso adicional, ¿no es cierto?, a la ley de Moisés para recibir o mantener la plena aceptación ante Dios, porque la ley no tenía ese propósito. Y cuando yo medito en esto, hermanos, quiero llevarlos rápidamente a un panorama. Piensen en todos los personajes del Antiguo Testamento. ¿Cuál de ellos era el más santo? ¿Cuál, por favor? ¿Cuál de ellos era el más santo, por lo cual Dios lo escogió y lo mantuvo como hijo? ¿Eh? No, fue un mentiroso, fue un timorato, fue un cobarde. Hermanos míos, si ustedes analizan, por favor, vean debajo del alquitrán. Todos los personajes de la Biblia eran, ¿qué cosa? Lo vil y despreciado del mundo que Dios había escogido. E inclusive cuando Dios los sacó de esa condenación, estando aún en condenación, para ser salvos, y después los usó como sus hijos, siendo sus hijos, se comportaron mal. Pero la gracia de Dios nunca fue, ¿qué cosa?, retraída en sus vidas. ¿Se han puesto a pensar en eso? Nunca. Es decir, no dependía mi salvación de, ¿no es cierto?, de las obras que yo hacía, de los méritos para ganar el favor de Dios, ni tampoco mantenerme en la salvación depende de cuán bueno soy. Capta esto. Y con esto no estoy dando libertinaje ni piensen, ¿no es cierto, pastor? Te está hablando de que entonces, como decía Pablo ahí, pecaremos para que la gracia abunde. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué cosa, de que en realidad mi obediencia a Cristo ya no es, ¿qué cosa?,
presión producto de la presión externa de las cosas ajenas al Evangelio. Nada de eso me debe presionar a servir a Dios. Nada ni nadie, querido hermano. Nada ni nadie. Y muchas iglesias está ocurriendo eso. Vengo de una iglesia herida en Rancagua, de hermanos heridos, donde eran manipulados y tratados de manera denigrante. ¿Para qué cosa? Para sacarles la plata, ¿no es cierto? Y para mantenerlos en obediencia y temerosos de Dios. Un grupo sectario llamado G12. Y no es el único. Yo conozco iglesias, entre comillas, que se jactan de ser bíblicas y que también son, ¿qué cosa? Un atisbo, ¿no es cierto? Un antro de legalismo. A tal punto que cierta persona no acepta en su iglesia que ninguno pueda ser miembro si no es bautizado en la iglesia. Y ojalá en el bautisterio. Y no es chico. ¿Cómo es posible? Y no acepta que nadie participe de la cena si no es miembro de esa iglesia. Hermanos, eso es legalismo. Eso que es esclavitud. Eso es realmente no entender la libertad del Evangelio en Cristo Jesús. Porque cada uno rendirá cuenta a Dios por lo que hace. Somos libres en Cristo. Solo al estar revestidos de Cristo, hermanos, tenemos plena aceptación con Dios. Si el versículo 26, he analizado 2 versículos nomás, no voy a tener tiempo para más, ¿no es cierto? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si este versículo, hermanos míos, nos revela la sorprendente intimidad que existe entre los cristianos y Dios, nuestro Padre, escucha bien, el versículo 26 nos habla de la intimidad entre un cristiano y Dios, su Padre. El versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este versículo resume la maravillosa cercanía entre los cristianos y Dios el Hijo, nuestro Salvador. ¿Captas la diferencia? Versículo 26 nos habla de la intimidad entre un cristiano y su Padre, Abba Papá. Y el versículo 27 resume la maravillosa cercanía entre un cristiano y Dios el Hijo, nuestro Salvador. Hermanos, cuando uno logra captar esto, sabe que es fácil ver lo que viene después. Resumo. Por eso dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego. Para ser cristiano, Dios no se preocupa de qué, de la etnia a la cual perteneces, de la nación de la cual eres. A Dios le tiene sin cuidado de dónde eres. Él salva gente de todas las nacionalidades, de todas las etnias en el mundo. Ese es su deseo. Dice, no hay esclavo ni libre. A Dios no le preocupa el problema social, como a nosotros nos preocupa. Nosotros hacemos distinción, ¿sí o no? Y queremos agradar a Dios. Recuerden que la iglesia en Santiago, el apóstol Santiago, ¿no es cierto?, hace una crítica también. Que había gente que andaba con adornos, peinados ostentosos. ¿Por qué lo hacían? ¿Saben por qué? Porque también eran legalistas. Porque pensaban que la mejor ropa permitía que ellos fuesen más, ¿qué cosa? Aceptos ante Dios. ¿Para qué? Dice, si aquí adentro es el adorno, aquí, si ustedes están revestidos de Cristo, ya tienen todo el adorno necesario. ¿Ustedes quieren que Dios se va a preocupar si tu peinado es más alto, más chico, si tienes joyas o no tienes, si usas corbata o si no la usas, si tu camisa de marca o no lo es? A Dios no le interesa. Si tú eres pobre o eres rico, no le interesa. Si tú eres negro o eres blanco, no le interesa. Al Señor le interesa, ¿no es cierto?, otra cosa, tu corazón. Eso le interesa al Señor. No hay varón ni mujer. Miren, se acaban las distinciones, ¿qué cosa? De género. ¡Wow! Cuidado con esto, no estoy explicando nada más de lo que voy a decir. Pero sí es profundo. En la época en que estaba Pablo y antes, el único que tenía derechos legales para ser heredero, ¿quién era? El hombre. Y aquí hay algo revolucionario. Ahora soy todos hijos de Dios, lo cual incluye hombre y mujer, genérico. Hoy día están preocupados algunos de querer cambiar en la Biblia los términos de género. Tiene que decir hijos de hijas, porque si no Dios es machista. Hermano mío, la Biblia dice que también nosotros somos la novia de Cristo. ¿Eso quiere decir que nos hace mujeres al hombre? No, hermano, a veces nos perdemos, no sé si me captan, nos perdemos en cosas que son tan insignificantes que no vemos lo profundo de esto. Aquí está diciendo el Señor, ¿eres hombre o eres mujer? Eres mi hijo, con todos los derechos. Eres mi hija, con todos los derechos. Ya no tengo privilegios. ¿Saben que esto también fue, a propósito, este mensaje del Evangelio tan revolucionario que cambió la convivencia de las iglesias del primer siglo? En algunos casos otras volvieron al legalismo, pero también fue influenciando a la sociedad en general.
Porque esto fue el mensaje que fue aboliendo esclavitudes. Este fue el mensaje que fue dándole, ¿qué cosa? Un nuevo estatus a la mujer también. ¿De dónde viene esta idea? Viene de la mente de Dios. Hoy día algunos políticos se llenan la boca y dicen, nosotros logramos. Por favor, es Dios trabajando ahí, ¿no es cierto?, en todo eso, para lograr todo ese tipo de cosas. Y si vosotros, dice Pablo, por lo tanto, porque todos vosotros, dice, sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo se da la unidad en la iglesia? ¿La voy a forzar? ¿Ah? Por ley, ahora todos ustedes son uno. Así que todos van a venir uniformados la próxima semana. Así se logra la unidad, ¿no? ¿Sí? Estás obligado a venir a la convivencia, si no, no eres hijo de Dios. Así se logra la unidad. Hermano, no sé si capta, es una cascada que se va dando de forma tan natural. Tengo la noción de lo que significa ser hijo de Dios. Tengo la concepción de lo que significa estar revestido de Cristo. Y por lo tanto, de verdad, fluye de forma tan natural. Amo a mi hermano de allá y a mi hermano de acá. Todavía recuerdo, ¿no es cierto?, la hermosa ilustración de un pastor amigo en una iglesia bautista en Israel, que cada año celebra, ¿no es cierto?, una convivencia de amor con los cristianos árabes. Y decía él que cuando vio esa escena de ver, ¿no es cierto?, los hermanos judíos esperando a sus hermanos árabes ahí y los ven entrando por la puerta, corrieron a abrazarlos. Corrieron a abrazarlos. Lo que no puede lograr la ONU, lo logró uno, que se llama Cristo. Eso es lo que nos hace hermanos libres. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Eso es lo que nos identifica como tal a cada uno de nosotros. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, seguramente, afirmativamente, pero con todo, ¿no es cierto?, volvemos aquí. Linaje de Abraham ustedes son, y herederos, según la promesa. Tengo mucho más que decir, pero no acaso. Concluyo. En Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Hemos llegado a estar unidos a Él en el sentido de que Él es la vida de nuestras vidas, la luz que nos inunda, la fuerza que nos impulsa. ¿Recuerdan que Pablo oraba por una sanidad de su cuerpo? ¿Qué le dijo el Señor? Agrega un poquito más de ley, más obediente, Pablo. Ahí te voy a sanar, todavía te falta. No te puedo bendecir si no vienes más seguido a la iglesia. ¿Se han dado cuenta que nosotros vivimos en base a eso, temerosos? Voy a ir a la iglesia hoy día porque si no, el Señor no me va a bendecir. ¿Saben? Yo me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido a veces cuando he sido desobediente, cuando he estado viviendo lejos de Él, y Él me ha bendecido, me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque Él me salvó por gracia. ¿Y me sostiene por qué? Por gracia, no por desempeñismo. Como dije al principio, esto no significa libertinaje para pecar. Significa que las motivaciones han cambiado. Y significa que Dios también nunca ha cambiado. Sigue siendo el mismo fiel, otorgador de beneficios a todos sus hijos, obedientes y desobedientes. ¿Sí o no? Esto hace llover sobre justo e injusto, también diría sobre hijos buenos e hijos que no son tan buenos. Sí, se aplica para todos. La muerte de Cristo, hermanos, nos libera para vivir para Él y disfrutar la bendición en lugar de ser malditos emocional y eternamente. Hay muchas iglesias donde la gente vive presionada emocionalmente por otros, manipulada por otros, en temor constante por otros. Anoche conversábamos con una hermana, su esposo se sentía libre, pero ella todavía se sentía esclava. Es que salimos de esa iglesia y yo no sé si el Señor todavía mantiene su bendición. Yo creo que mi hijo no actuó bien y por eso estamos en esta... Y estaba como temerosa y de repente como que captaba y no captaba. Estaba en un trauma emocional fuerte. Y nosotros le mostrábamos las promesas de la Biblia y todo lo complicaba. Y no había visto un caso de una persona tan opresionada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por un legalismo craso de una iglesia. Por lo tanto, hermanos, los cristianos somos libres para, ¿no es cierto?, porque somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Cualquier añadidura a esta obra completa de Cristo, ya sea en guardar la ley, ya sea guardar ordenanzas, normas, moralismo, etc., es volver a estar esclavizados. Y así como la gracia, por lo tanto, nos salvó de la condenación, así también nos enseña esta porción, que la gracia sigue obrando en nuestra santificación, porque sólo así se perfecciona el poder de Dios. Dios no hace nada en aquellos que creen que lo son todo, pero hace todo en aquellos que se consideran nada. Eso es el Evangelio. Eso es la gracia de Dios. Sean libres en Cristo. Amén. Oremos.